poder ver, no es tanto una bibliografía académica, pero sí es una bibliografía de alto espectro de experiencias trans en el mundo de la medicina y de sus tratos, pues, adicionales. ¿Listo? Nosotros queremos hacer una aclaración importante. Esta charla viene de dos mujeres cisgénero. Nosotros no esperamos que ustedes crean o que alguna persona crea que nosotras somos expertas en este tema. Nuestra intención con esta charla es amplificar las voces trans que estuvieron presentes y que todavía están presentes hoy en día en los temas de medicalización de las vidas trans y pues de todas las experiencias trans en general. O bueno, cis heterodescendientes. Listo. Entonces, los contenidos que vamos a tratar, lo primero va a ser género y sexualidad, que va a ser definiciones en el contexto de género y sexualidad, después historia del abordaje de género, después recursos legales en la atención en salud y por último, un abordaje del género. Por temas de conectividad, voy a apagar mi cámara. Yo igualmente voy a apagar la cámara, pero inicialmente vamos a dar unos conceptos generales sobre género y sexualidad. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nosotros interpretamos actualmente de una manera el género, en donde pensamos que hay como dos términos principales que son el sexo y el género. En cuanto al sexo, nosotros pues lo definimos o pensamos que son todas esas características cromosómicas, biológicas, anatómicas y fisiológicas que van a definir a los seres humanos, ya sea como hombres o como mujeres. Ya hablando desde un punto de vista mucho más médico, lo que vamos a encontrar es que nosotros podemos decir que va a haber un sexo genético, un sexo gonadal y un sexo fenotípico. En cuanto al sexo genético, va a ser simplemente el sexo cromosómico, es decir, si es XX o XY. El sexo gonadal va a ser, ya sea si la persona tiene testículos u ovarios, y ya el sexo fenotípico va a ser como la manera en la que los vemos, ya sea si tiene genitales externos de mujer o de hombre, o si tiene características sexuales secundarias. En cuanto al género, el género ya van a ser todos esos roles, comportamientos y atributos que la sociedad va a considerar apropiados, ya sea de un hombre o de una mujer. Es decir, los conceptos de que las mujeres les debe gustar el color rosado, les debe gustar bailar, cocinar. En cambio, a los hombres les debe gustar el color azul, ya trabajos como más de fuerza física, como construcción, ser policías, etc. En este momento vamos a empezar a hablar de una terminología inclusiva. Nuevamente, con esta terminología no pretendemos ni limitar ni unificar las experiencias de las personas, sino van a conocer cómo estamos entendiendo y cómo vamos a entender a lo largo de la charla su experiencia personal. Es importante que tengamos en cuenta de que todas las experiencias de género y de sexualidad siempre van a estar en cambio y de la misma manera todas las palabras que usamos para referirnos a ellas también. Entonces, ya empezando a hablar de lo que sería la terminología. Vamos a empezar con el término de orientación sexual. ¿Qué va a ser la orientación sexual? Va a ser esa atracción que una persona va a sentir tanto a nivel emocional, romántico y sexualmente hacia otras personas. Es súper importante diferenciarlo de la sexualidad pura, ya que esta va a ser como todas esas experiencias y decisiones que va a tomar una persona en el contexto de su vida sexual. Normalmente, como la sociedad espera que la orientación sexual deseada sea heterosexual, y las demás van a ser no deseadas, lo que nos puede llevar a discriminación. En el caso del género, se dice que el género va a ser una categoría de identidad y relacionamiento social, es decir, cómo yo me identifico dentro de unos roles establecidos por la sociedad. También se dice que va a ser una experiencia de autoconocimiento y autodeterminación, porque yo como persona voy a identificarme con el género en el que me sienta más cómodo. En cuanto al sistema binario de género, en la sociedad en la que vivimos se considera que solamente va a existir como dos géneros, es decir, un sistema binario o es uno o es el otro. Y este va a ser o eres hombre o eres mujer. En cuanto al sexo, el sexo se va a considerar como lo biológico o lo natural del cuerpo humano. Se dice que lo que va a hacer es agrupar grupos de cuerpos como hombres y mujeres según sus características, tanto genotípicas como fenotípicas.
En cuanto a la intersexualidad va a ser todas las experiencias de las personas que van a tener características tanto genitales como gonadales, hormonales y cromosómicas que no van a entrar dentro de esas categorías binarias de hombre o mujer o femenino y masculino. Se dice que aproximadamente hay 45 configuraciones diferentes que entran en lo que sería esta intersexualidad. Algunos ejemplos serían cuando una persona presenta genitales ambiguos o incluso el caso del síndrome de insensibilidad androgénica, en donde pues aunque el paciente presente testículos o la persona presente testículos, fenotípicamente va a tener un cuerpo de mujer porque como que no va a tener receptores para la testosterona, los cuales van a ser los encargados de dar una diferenciación sexual hacia hombre, como fenotípicamente. En cuanto al género no binario, se dice que va a ser aquella persona que no se va a identificar con esas dos formas tradicionales establecidas por el sistema binario de hombre y mujer, que hay que tener en cuenta que el género no binario no va a ser sinónimo del tercer género, ya que como el espectro de experiencias que acobija el género no binario son tan amplias que no se considera solo una tercera como denominación. En cuanto a la identidad de género va a ser la manera en la que la persona se va a identificar a sí misma con un género y cómo se va a ver. Otro concepto va a ser la expresión de género, la cual va a ser la forma en la que la persona va a ser vista, presentada y leída con relación al género por las demás personas. Un ejemplo para entender mucho más como cada uno de estos términos es el ejemplo del cantante Lil Nas, el cual se identifica como hombre, es decir, su identidad de género es hombre, pero su expresión de género es más hacia el lado femenino e incluso en algunos casos al no binario. En cuanto al término trans, el término trans va a ser una persona que se identifica con un género distinto al género que le fue asignado al nacer. Súper importante que al hacer uso del término trans no estamos discriminando a las personas por los genitales que tengan, es decir, no importa si la persona se ha hecho la cirugía de reasignación de sexo o no, sino que vamos a incluir a todas esas personas en un mismo grupo. La norma heterosexual y la norma cisgénero va a ser también conocida como la cisheteronormatividad, que va a ser esa expectativa social en donde se piensa que la heterosexualidad y el hecho de ser cisgénero son como lo esperado en la sociedad para poder vivir el género y la sexualidad. En cuanto al nombre identitario y los pronombres, se dice que el nombre identitario va a ser ese nombre que la persona va a elegir para ser llamada, aunque éste difiera con el nombre que aparece en su cédula. Y de la misma manera, también la persona va a escoger unos pronombres específicos con los que quiere ser llamado. Puede ser él, ella o ella. En cuanto a los disidentes de la cis heteronormatividad, ahí van a entrar todas las personas que no van a seguir las normas heterosexuales ni las normas de cisgénero. A esta persona también se le puede conocer como persona cis heterodisidente. Listo, entonces pasando a la historia del abordaje de género, esto va a ser una historia del abordaje de género en sociedades tanto occidentales como no occidentales. Empezamos entonces con los conceptos de medicalización que los podemos ver vistos en las épocas de Hipócrates, en el cual Hipócrates, en griego antiguo, interpretando los escritos de Heródoto, analiza brevemente a las personas transgénero, describe la, entre comillas, enfermedad de los escitas respecto a los enare, que atribuye la impotencia por montar a caballos sin estribos. La referencia de Hipócrates fue bien discutida por escritos médicos en los años 1500 hasta 1700, y después de eso, Pierre Petit, que escribió en 1596, vio la, entre comillas, enfermedad de escita como una variación natural, pero en el siglo XVIII los escritores la vieron como una enfermedad psiquiátrica, entre comillas, melancólica o histérica. Al principio del siglo XIX se afirmaba que ser transgénero separado de la idea de Hipócrates era ampliamente conocido, pero seguía estando mal documentado. Tanto individuos que van de masculino a femenino como femenino a masculino fueron citados en los manicomios europeos de principio de los siglos XIX. Y entre estos, el relato más completo de la época proviene de la vida de Chevalier de Lyon, que vivió entre 1728 y 1810. Chevalier de Lyon, también conocido como Charles Geneviève Louis Auguste de Timothy Dion de Beaumont o Charlotte Geneviève de Beaumont,
Generalmente fue conocido como Chevalier d'Eon o Chevalier d'Eon, que Chevalier es el equivalente femenino de caballero. Fue diplomático, espía y soldado francés. Dion luchó en la guerra a los 7 años y espió para Francia mientras estuvo en Rusia y en Inglaterra. Dion tenía características físicas andrógenas y habilidades naturales como imitador y espía, y Dion también apareció públicamente como hombre y ejerció ocupaciones masculinas a partir de los 49 años, aunque durante todo este tiempo se infiltró con éxito en la corte de la emperatriz Isabel de Rusia presentándose como mujer. A partir de 1777, Dion vivió como mujer. Los médicos que posteriormente examinaron el cuerpo de Dion después de su muerte descubrieron que, entre comillas, tenía órganos masculinos perfectamente formados en todos los aspectos, pero también características femeninas. Su importancia de este personaje resta en que él es el relato más completo de la época. Cuando hablamos del Institut für Sexualwissenschaft, que es conocido también como el Instituto de la Ciencia Sexual, era una fundación sin ánimo de lucro situada en Tiergarten, en Berlín, y su director era un médico judío llamado Magnus Hirschfeld, que vivió entre 1868 y 1935, que desde 1897 había dirigido el instituto, y el comité había hecho campaña para la reforma de los derechos de homosexuales sobre la base de valores conservadores y racionales. El comité publicaba la revista Anuario para Sexualidades Intermedias, y Hirschfeld también era investigador. Consiguió respuestas en cuestionarios de 10.000 personas que fueron material para su libro llamado La homosexualidad del hombre y la mujer en 1914. Reunió entonces una biblioteca sobre erótico y sexo homosexual. Después de que los nazis ganaron el control de Alemania en 1933, el instituto y sus bibliotecas fueron destruidas como parte del Programa Nacional de Censura. La quema nazi de libros en Berlín incluyó los archivos del instituto, que es lo que podemos ver en la imagen. Pasando entonces a la patologización de los cis heterodisidentes. Entonces, lo que vamos a ver es que antes de 1948 se va a decir que se clasificaba a las personas según su mortalidad. Después, en 1948, el CIE 6 lo va a empezar a clasificar por su morbilidad. A lo largo del tiempo, las diferentes ediciones de lo que sería el CIE va a empezar a clasificar todas estas personas cis heterodisidentes dentro de algunas patologías. Inicialmente, en el CIE 8 se dio una clasificación de desviaciones sexuales en donde se estableció la existencia del transvestismo y la homosexualidad. Pasando al CIE 9, se empezó a definir el transvestismo como una desviación sexual en la cual el placer sexual se deriva de vestirse en ropas del sexo opuesto. Es decir, en este momento lo clasificaban como una desviación que daba placer sexual al momento de ponerse esas ropas, más no por identificarse de esa manera. Adicionalmente, también establecieron el término de transexualismo. En cuanto al CIE 10, que fue como establecido en 1990, se pasó de ese como trastorno de desviación sexual hacia un trastorno de identidad de género, en donde se establecieron unas categorías importantes, lo que sería la transexualidad, el transvestismo no fetichista, es decir, le quitaron ese concepto que tenían antes del placer sexual, pasaron a unos trastornos de identidad de género, y en este momento salió como dentro de las categorías de enfermedades o de patologías la homosexualidad. A partir de ese momento se dice que hubo como una ardua tarea para las personas que tenían que como redactar o como crear el CIE 11, ya que ellos tenían que quitarle el estigma que estaba teniendo todas estas patologías al tildarlas de lo que sería un trastorno de una identidad de género, pero sin sacarlas de lo que sería un diagnóstico patológico, para que la mayoría de los países aún pudieran pues dar esa atención a las personas como parte de sus planes básicos en salud al clasificar como una enfermedad. Finalmente, lo que se decidió es que fuera una condición relacionada con la salud sexual, la cual va a requerir una atención médica. Y lo que definen especialmente es que esta se va a caracterizar como una incongruencia marcada y persistente de la experiencia del género del individuo, entre el género del individuo y el sexo asignado. En la actualidad, en Colombia se manejaba el CIE 10, pero se decía que a partir del 1 de enero del 2022 se esperaba que empezara a regir lo que sería la definición del CIE 11, lo que nos lleva a un proceso de despatologización. Dale una. Sin embargo, dale. Sin embargo, en este momento existe entonces el diagnóstico de disforia de género. La disforia de género, antes llamada trastorno de identidad de género,
Es un diagnóstico psiquiátrico que va a involucrar un malestar significativo asociado a una discordancia entre la identidad de género y el sexo físico, o ese que es asignado al nacer, con el que las personas afectadas no se identifican ni se sienten como propio. La OMS entonces lo ha descartado como un trastorno psiquiátrico, puesto que mientras que el trastorno de identidad de género estaba clasificado como un desorden mental en el DSM, la discordancia de género está clasificada como una condición relacionada con la salud sexual en el CIE-11, perdón. A su vez, en el DSM-5 fue reclasificado, entonces moviéndole a la categoría de trastornos sexuales hacia una propia y renombrado como disforia de género con el objetivo de evitar la estigmatización hacia los individuos transgénero. En esta reclasificación se aclara que la disconformidad de género no constituye enfermedad mental en sí misma, sino que el elemento crítico de la disforia de género es la presencia de malestar clínicamente significativo asociado a la condición de género. Entonces, en esto entonces, nos tenemos que empezar a cuestionar de dónde viene este malestar clínicamente significativo, si viene por el hecho de que esta persona no se siente asignado o no se siente como con el género o el sexo que se le fue asignado a nacer, o si es esa negación social que empieza a experimentar por el hecho de que no se asocia a ninguno de estos géneros binarios. Pasando entonces a las expresiones de género mundiales, vamos a ver que a lo largo de la historia, en diferentes zonas que no tienen, digamos, ninguna asociación la una con la otra, hasta hace los últimos 200, 300 años, han habido experiencias de género muy disidentes a las binarias, empezando con África. En el antiguo Egipto tenían categorías de tercer género, incluso para los eunucos. En el cuento de dos hermanos de hace más de 3000 años, Bata se quita el pene y le dice a su esposa, soy una mujer como tú. Un erudita moderno lo llamó temporalmente, antes de que su cuerpo sea restaurado, entre comillas, transgénero. Mut, Sekhmet y otras diosas a veces se representan andróginamente con penes erectos y Anat usa ropa tanto de hombres como de mujeres. Cuando hablamos de África Occidental, en el periodo moderno los Igbo, como muchos otros pueblos, tenían roles de género y transgénero, incluso para las mujeres que asumen el estatus de hombres y se casan con mujeres. Una práctica que existe también entre los Daomi de Benín y ha sido vista a través de ambos, tanto el ente transgénero y homosexual. En África Oriental, entre las personas de habla de Swahili en Kenia, los mashogo asignados a hombres pueden tomar nombres femeninos, casarse con hombres y realizar tareas domésticas femeninas, mientras que los mabashas se casan con mujeres. Entre algunos otros pueblos de Kenia, los sacerdotes asignados a hombres, llamados mugawe entre los Meru y los Kikuyu, que son otros pueblos, se visten y se peinan como mujeres y pueden casarse con hombres y han sido comparados con mujeres trans. Moviéndonos entonces a las Américas, antes del contacto occidental, algunas tribus nativas americanas tenían roles de género como los Diné Navajo y los Zuni Ilhamano. Los antropólogos europeos entonces generalmente se refieren a estas personas como verdaches, que los indígenas siempre han considerado un insulto sumamente ofensivo. En 1990, algunos indígenas norteamericanos en gran parte de la academia adoptaron el neologismo panidinio de los dos espíritus como un intento de organizarse entre tribus, aunque la aceptación de este término en las comunidades nativas tradicionales, que ya tienen sus propios términos para tales personas, ha sido muy limitado. En general ha tenido más aceptación que la calumnia que terminó reemplazando. Uno de los primeros relatos europeos de las prácticas de género de los iroqueses fue realizado por el misionero Joseph François Lafitau, quien pasó 6 años en los iroqueses a partir de 1711 y observó que las mujeres con coraje varonil que se enorgullecían de la profesión de guerrera se convertían en hombres solos, entre comillas, y personas que llamó hombres lo suficientemente cobardes para vivir con mujeres, también entre comillas. Existe evidencia arqueológica de que las personas transgénero de tercer género existen en California hace aproximadamente 2500 años a tasas muy comparables a las que existen entre los pueblos indígenas en la era moderna, y evidencia arqueológica etnográfica sugieren que las categorías de tercer género pueden ser de gran importancia en la antigüedad de América del Norte en general. En Haití, en 1791, a principios de la Revolución Haitiana, un plantador negro que se había creado de niño lideró un levantamiento en el sur de Haití bajo el nombre de Romain la Prophétesse, que significa Romana la profetisa. Romain se vistió como mujer y habló de estar poseída por un espíritu femenino que puede haber sido transgénero de género fluido, y ha sido comparada con las figuras religiosas femeninas transgénero de África Occidental, el área del que descienden muchos haitianos negros. Mary Grace Albanese y Uriah Betufin enumeran a Romain entre las mujeres que lideraron la revolución haitiana, mientras que Terry Bray argumenta que llamar transgénero a Romain podría ser anacrónico. Romain ha sido comparado con Kim Pavita, quien profesaba ser la encarnación de un santo católico masculino. En México, en varias comunidades precolombinas de México, los antropólogos y relatos coloniales documentan la aceptación de categorías de tercer género. El transvestismo era una práctica aceptada en las culturas nativas de América Central y del Sur, incluso entre los aztecas y los mayas, como se refleja en sus mitologías. Los colonizadores españoles eran muy hostiles ante estas prácticas,
Pero entre esto, el pueblo zapoteco de Oaxaca tiene un tercer rol de género para muxes, personas que visten, se comportan y realizan trabajos que, de otro modo, están asociados con el género binario. Las vestidas usan ropa femenina, mientras que las pintadas usan ropa masculina, pero también maquillaje y joyas. Pueden casarse con mujeres, hombres u otros muxes, y se ha sugerido que si bien el sistema de 3 géneros es anterior a la colonización española, el fenómeno de los muxes que se visten como mujeres puede ser mucho más reciente. Pasándonos entonces al continente asiático, en la prehistoria, bueno, no prehistoria, pero en la antigüedad, en Sumer, los sacerdotes transandróginos, conocidos como Gala, usaban un dialecto de habla femenina llamado Emelsal y a veces tomaban nombres femeninos. Durante el periodo acadio, las personas similares conocidas como Kurarguru y Asinu sirvieron en Ishtar vistiendo como ropa femenina y realizando danzas en sus templos. Se creía que la diosa los transformaba de masculinos a femeninos. Y en la antigua Siria, las prostitutas de culto transgénero participaban en procesos y en procesiones públicas, cantaban, bailaban, vestían disfraces y a veces ropas de mujer y portaban símbolos femeninos e incluso en ocasiones realizaban el acto de dar a luz. En la China, hace más de 4.000 años, los eunucos que existían eran sirvientes imperiales hace 3.000 años y eran comunes como funcionarios públicos en las épocas de la dinastía Qin hasta hace un siglo. A veces han sido vistos como un tercer sexo o una práctica transgénero, y las historias chinas a menudo han expresado la relación de un gobernante con sus funcionarios en los términos de relación de hombre con mujer. El comportamiento de género cruzado ha sido común durante mucho tiempo en el teatro chino, especialmente en los roles de Dan, al menos desde las dinastías Ming y Qin. Cuando hablamos de Japón, la documentación histórica de personas transgénero asignadas a hombres y mujeres es muy extensa, especialmente en el periodo Edo. Las personas transmasculinas se encontrarían especialmente en Yoshiwara, en el barrio rojo de Edo, y en la era moderna han trabajado en bares Onabe desde la década de 1960. Al comienzo del periodo Edo, en 1603, Izumo no Okini fue un kabuki, que eran actores que se vestían como hombre guapo para tener una cita con una mujer en una actuación popular y ser honrado con una estatura cerca de donde actuó la representación como un samurái travesti con espada y abanico. En 1629, cuando el shogunato Tokugawa prohibió que las mujeres actuaran, los actores masculinos asumieron el papel de mujeres. Algunos, como el actor Onagata Yoshizawa Ayame, vestían y se comportaban y comían como mujeres incluso fuera del teatro. En Tailandia, algunos eruditos, especialmente tailandeses, identifican el tercer y cuarto género documentado en Tipitakawa con Katoi, una categoría de tercer género que ya formaba parte de la cultura tradicional tailandesa y gemera en el momento que se compuso la escritura hace unos 2100 años. Algunos budistas, especialmente tailandeses, dicen que Ananda, el primo y asistente de Buda, nació como Katoi o transgénero en muchas vidas anteriores, pero que fue para expiar una falta pasada o un pecado pasado. En la India, los textos indios desde más de 3.000 años documentan un tercer género que se ha relacionado con las ishras, que forman una categoría de personas transfemeninas, o de tercer género en el subcontinente desde la antigüedad. En Rigveda, de hace aproximadamente 3.500 años, se dice que antes de la creación el mundo carecía de todas estas distinciones, incluidas las de sexo y género. Un estado que los antiguos poetas expresan con imágenes como hombres con útero o senos. En Mahabharata, de hace 2.000 o 3.000 años, se habla de un hombre, Shikhandi, y en Ramayana, de hace aproximadamente 2000 años, cuando Rama les pide a los hombres y a las mujeres que no sigan, las ishras permanecen y las bendicen. A la mayoría de las ishras se les asigna un varón a nacer y pueden no casarse a sí mismas, pero algunas son intersexuales y unas pocas se les asigna una mujer. Las ishras usan ropa femenina y generalmente adoptan nombres femeninos, a menudo viven juntas en hogares, a menudo independientemente de las diferencias de casta o religión, y se relacionan entre sí como parientes femeninos ficticios, sean hermanas, sean hijas, sean madres, y actúan en eventos de nacimientos y de bodas. Pasando entonces a Europa, con la antigua Roma, Grecia y Bizantina. En la antigua Grecia, Frigia y la República del Imperio Romano, Cibeles y Atis eran adorados por sacerdotes gali, que están documentados desde alrededor de 200 años antes de Cristo hasta alrededor de 300 años desde el nacimiento de Cristo, que usaban ropa femenina, se refieren a sí mismos como mujeres, y a menudo se castraban y tenían, por lo tanto, han sido vistos como primeras figuras transgénero. En Roma, el transvestismo también se practicaba ante los saturnales, lo que, según algunos eruditas, reforzaba las identidades de género establecidas al hacer que tales prácticas fueran inaceptables fuera de este rito. Los romanos también veían negativamente el transvestismo y lo imponían como castigo, como cuando Caronondas de Catane decretó que los desertores llevaran ropa femenina durante 3 días, o cuando la derrota de Craso, los persas colgaron un parecido al general muerto vestido de mujer. Las mujeres que se transvestían como hombres podían entonces tener oportunidades masculinas, como se muestra en la historia ficticia de una mujer ateniesa que se viste de hombre para votar en Eclesia. En Eclesia es usado de Aristófanes, o cuando Agno dice
de Atenas se viste de hombre para obtener un título en medicina. Los historiadores romanos dicen que el emperador romano Egliobalo, de 204 a 222 años después del nacimiento de Cristo, se depiló, usaba maquillaje y pelucas y rechazó ser llamado señor y prefirió ser llamado dama, y ofrecía grandes sumas de dinero a cualquier médico que pudiera proporcionar al imperial cuerpos genitales femeninos. A pesar de casarse con varias mujeres, la relación más estable del Sirio fue con el conductor de carro Hierocles, y Casios Dio dice que Heliogábalo estaba encantado de ser llamado amante, esposa y reina de Hierocles. Por lo tanto, algunos escritores han visto al emperador Severán como transgénero o transexual. En los años 500, Anastasia la Patricia huyó de la corte de Justiniano I en Constantinopla para poder pasar 28 años hasta su muerte vestida como un monje en Egipto, llegando a ser vista por algunos como una santa transgénero. Los textos coptos de la época, que son entre el siglo V y el siglo VI, al igual que los textos de Europa, hablan de muchas personas asignadas a mujeres que hacen la transición para vivir como hombres. En uno, la monástica llamada Hilaria, que era hija de Seno, se viste como hombre, produce una reducción en el tamaño de los senos y el cese de la menstruación a través de ascetismo, y llega a ser aceptada por sus compañeros monjes como un hombre, Hilarión, y por algunos eruditas modernos como trans. La historia de Marinos, otro bizantino que se hizo mujer en Líbano, es similar. Otras hagiografías bizantinas describen eunucos que ocupaban una especie de estatus de tercer género, como Ignacio de Constantinopla, que posteriormente se convirtió en el patriarca de Constantinopla y santo. Pasando a figuras históricas trans, de las más importantes que tenemos, porque hay muchísimas, pero estas digamos que son las que han sido muy importantes para la lucha trans en la medicina. Tenemos como primero a Lili Elbe. Lili Elise Elvens, que nació el 28 de diciembre de 1882 y murió el 13 de septiembre de 1931, fue más conocida como Ile Elbe. Fue una pintora danesa y mujer transgénero y una de las primeras en someterse a una cirugía de reasignación de sexo. Fue una pintora exitosa con su nombre de nacimiento, Einar Wegener, y después de la transición en 1930 cambió su nombre legal a Lili Ilse Elvenes y dejó de pintar. Más tarde adoptó el apellido Elba. Murió por complicaciones después de un trasplante de útero, y las versiones británicas de su narrativa semi-autográfica se publicaron póstumamente en 1933 con el título Man into Woman, an Authentic Record of Change of Sex. Elbe comenzó a vestirse como mujer, con ropa de mujer, después de descubrir que le gustaban las medias y los tacones que usaba para reemplazar a la modelo de Gerda Gottlieb, quien era su esposa. La modelo era la actriz Anna Larsen, quien en una ocasión llegó una tarde a una sesión y por lo tanto, pues Lili tenía que reemplazarla. Larsen sugirió el nombre de Lili, y en la década de 1920 Elba se presentaba regularmente con ese nombre como mujer, asistía a diversas festividades y entretenía a los invitados en su casa. Gottlieb se hizo famosa por sus pinturas de hermosas mujeres con inquietantes ojos almendrados, vestidas con ropa elegante, y el modelo para estas representaciones de petites femme fatales fue Elba. Lili entonces dejó de pintar después de su transición porque ella asociaba eso más a su vida como Einar Wegener y no a su vida como Lili. Alan L. Hart, nacido Alberta Lucille Hart, también conocido como Robert Allen Bamford, quien nació el 4 de octubre de 1890 y murió el 1 de julio de 1962, fue un médico, radiólogo, investigador de la tuberculosis, escritor y novelista estadounidense. Hart fue pionero en el uso de fotografías de rayos X en la detección de tuberculosis y ayudó a implementar programas de detección de tuberculosis que salvaron miles de vidas. Como autor de ficticio, Hart publicó más de 9 cuentos y 4 novelas que incorporaron drama, romance y temas médicos, y alrededor de 1917 Hart fue el primero, sino uno de los primeros hombres trans en someterse a una histerectomía en Estados Unidos. Dora Richter, quien nació el 16 de abril de 1891 y presuntamente murió en 1933, fue la primera persona conocida en someterse a una cirugía completa de reasignación de sexo de hombre a mujer, la cual culminó en una vaginoplastia exitosa, a diferencia de Lili Elbe, que pues su cirugía de reasignación de sexo no fue exitosa. Fue una de varias personas transgénero bajo el cuidado del pionero de la investigación Magnus Hirschfeld, que como les venía mencionando, era el director del Instituto de las Ciencias Sexuales de Berlín, durante la década de 1920 y principios de 1930. Ella se sometió a la extirpación quirúrgica de los testículos en 1922, seguida por 1931 por la extirpación del pene y una posterior vaginoplastia. Ahora, Magnus Hirschfeld no era trans, pero él nació el 14 de mayo de 1868 y murió el 14 de mayo de 1935. Fue un médico y sexólogo alemán educado principalmente en Alemania. Pasó su práctica en Berlín durante el periodo de Weimar, y un abierto defensor de las minorías sexuales, Hirschfeld fundó el Comité Científico Humanitario,
y la Liga Mundial para la Reforma Sexual. El historiador Dustin Golds caracteriza que el comité, por haber llevado a cabo, entre comillas, la primera defensa de los derechos de los homosexuales y las personas transgénero. Las ideas radicales de Hirschfeld cambiaron la forma en la que los alemanes pensaban sobre la sexualidad, y Hirschfeld fue atacado por los nazis por ser judío y por ser gay. Fue golpeado por activistas bolcheviques. En 1920 y en 1933, el Instituto para las Ciencias Sexuales fue saqueado y los nazis quemaron los libros, y Hirschfeld se vio obligado a exiliarse en Francia, donde murió en 1935. Ahora pasando a la historia trans en Colombia, aproximadamente en el 2010 el artista drag Manuel Parra, también conocido como Manu Mojito, empieza el proyecto Colombia Trans History, que es un archivo que hoy en día almacena más de 40.000 imágenes, videos, diarios y otros documentos personales, algunos que datan desde la década de los 50, que conforman lo que es fácilmente el mayor archivo de mujeres trans del país sudamericano. Esto se almacena actualmente en las oficinas de Bogotá de la Fundación Arque sin fines de lucro, que está completamente abierta al público. Recientemente, Parra abrió la cuenta de Instagram Colombia Trans History para compartir estas historias con una audiencia más amplia en línea. Allí combina todas las fotos con descripciones detalladas de las mujeres que aparecen en la imagen, las luchas que enfrentan y los roles que asumieron en sus comunidades. Durante las décadas, los medios de comunicación tradicionales se han negado a informar sobre las mujeres trans, excepto por algún artículo ocasional que describía un asesinato brutal. Pero esos artículos no eran solo sensacionalistas, también intentaron justificar los delitos cometidos en su contra, acusando a los fallecidos de actividad ilícita. Y finalmente, todas estas historias demuestran violencia sistémica que es nutrida antes, durante y después del acto violento por prejuicios y estereotipos. En cuanto a los recursos legales frente a la atención en salud de todas estas personas, vamos a encontrar lo siguiente. Entonces, como sabemos, en Colombia la salud va a ser un derecho fundamental, es decir, este derecho se le va a tener que garantizar a todos los seres humanos. ¿En qué radica la importancia fundamental del derecho a la salud? Se dice que en tres cosas importantes. Primero, en la conexión que este derecho va a tener con el derecho a la vida, a la integridad personal y a la dignidad humana. De igual manera, esta garantía del derecho a la salud se debe dar de manera especial en algunos sujetos, los cuales deben tener una protección como especial por parte del Estado. Y también se dice que se va a relacionar con la protección hacia una vida digna. De la misma manera, el derecho a la salud también va a ser como establecido en el ámbito internacional. Sí, deja la siguiente. Entonces, como complemento a esta perspectiva, se va a decir que el derecho a la salud se estableció en los siguientes tratados internacionales. Primero que todo está en el párrafo 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De igual manera va a estar en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 5, inciso 4, apartado E de la Convención Internacional sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, los artículos 11 y 12 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de la Discriminación a la Mujer, el artículo 24 sobre la Convención de los Derechos del Niño y lo que sería el artículo 10 del Protocolo de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de derechos tanto económicos, sociales y culturales. ¿Vale? Entonces, ya hablando un poco más de lo que sería el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se dice que debido a que Colombia fue parte de los países fundadores de lo que sería la ONU y además ratificó la resolución 2200A del 16 de diciembre de 1966, la cual dio lugar o dio paso a lo que sería la creación de este pacto de derechos, tanto económicos como sociales y culturales, que se realizó en 1969, el país tiene que adoptar todas estas medidas, las cuales van a estar contenidas dentro del Pacto de los Derechos. Entonces, dale otra. ¿Qué es lo que vamos a encontrar dentro de ese pacto? Que va a haber un artículo 12, que va a ser el artículo del derecho fundamental a la salud, el cual va a decir que los estados que hagan parte de ese pacto deben reconocer el derecho a la salud de todas las personas al disfrute máximo de su posible salud, tanto física como mental. Y adicionalmente,
deben incluir lo que sería la prevención y el tratamiento de todas estas enfermedades. ¿Qué es lo que pasa en Colombia? La Constitución Política de 1991 va a señalar dentro del título 2 del capítulo 2 los derechos económicos, sociales y culturales que están contemplados en este pacto, en donde vamos a encontrar el derecho a la salud. Adicionalmente, años después se estableció una ley estatutaria que establece a la salud como un derecho fundamental. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Como acabamos de darnos cuenta, el derecho a la salud no solamente va a implicar un derecho a una salud física o funcional, sino que también va a incluir tanto el bienestar psíquico, emocional y social de todas las personas. ¿Por qué? Porque todos estos aspectos se dice que van a configurar una vida de calidad y van a influir fundamentalmente en lo que sería el desarrollo integral del ser humano. Así que una violación al derecho a la salud no solamente se va a presentar cuando la persona tome una decisión que afecte tanto física como funcionalmente a la persona, sino que también cuando proyecta de manera negativa sobre los aspectos tanto psíquicos como emocionales y sociales de la persona, los cuales atentan directamente con su derecho fundamental a la salud. Entonces, ¿qué es lo que pasa en los casos de cis heterodisidencias? En Colombia, la Corte Constitucional sacó lo que sería la sentencia T-077 del 2016, la cual va a establecer que todas estas personas que tengan experiencias de género y sexualidad contrahegemónicas, es decir, todos esos cis heterodisidentes, van a ser sujetos de especial protección. ¿Por qué? Porque históricamente esta comunidad en especial ha experimentado lo que sería una discriminación grande en espacios tanto públicos como privados y especialmente en el momento de la atención en salud. Entonces, adicionalmente, van a haber una serie de marcos legales, ¿sí?, para la protección especial de esta población. Entonces, en cuanto a la sentencia T-918 del 2012 y la sentencia T-771 del 2013, lo que va a plantear principalmente es que esas personas cis heterodicientes van a tener derecho de hacer un cambio de género en el caso de que lo necesiten, desde que como que esté lo que les habíamos dicho antes, que es la necesidad de ese diagnóstico de una enfermedad, tanto como la disforia de género, entre otras, la cual de paso a lo que sería una posible reasignación de sexo. Y la otra sentencia lo que nos va a establecer es que específicamente en los casos de mujeres trans, lo que va a pasar es que si ellas desean, pueden hacerse lo que sería la mamoplastia de aumento, ya que esto va a entrar dentro de la salud mental y va a dejar de ser un procedimiento estético. En cuanto a la sentencia T-552 del 2013, está a hablar principalmente de los derechos que tienen estas personas a acceder a los especialistas, por así decirlo, que lo requieran para atender de manera integral como su situación. En cuanto a la sentencia T-236 de 2020, esta lo que nos va a hablar son esas necesidades diferenciales en salud de todas estas personas trans y el derecho que tienen estas personas a decidir un nombre identitario. En el caso de que aún estas personas no se hayan cambiado el nombre a nivel de la cédula, les da como el derecho de que sean llamados por el nombre identitario, así como que no haya sucedido. En cuanto a la sentencia T-421 del 2020, va a hablar de las necesidades diferenciales y particulares que van a existir en los procesos médicos, denominados comúnmente como estéticos, que en realidad en estos casos van a ser vitales para la garantía del derecho a la salud de las personas trans. ¿Dale? En cuanto a la sentencia T-376 del 2019, va a hablar sobre la obligación de prestar un buen servicio a todas las personas, en particular a las personas que convivan con el virus del VIH. La sentencia SU-337 de 1999, la sentencia T-559 de 1999 y la sentencia T-1025 del 2002, lo que nos va a hablar es el derecho que tienen a la identidad sexual, al libre desarrollo de la personalidad y a la igualdad de las personas intersex, es decir, intersexuales, que sean menores de edad. Finalmente, la sentencia T-248 del 2012 va a hablar sobre la donación de sangre y el derecho
que tienen las personas de una orientación sexual diferente a la heterosexual de poder acceder como a esta práctica libre de discriminación. Entonces, adicionalmente, hay un marco legal como de protección especial a nivel del distrito, donde vamos a ver unos lineamientos para la atención en salud de las personas trans y no binarias establecidos por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. En esto, lo que vamos a ver son unas orientaciones hacia el talento humano en salud del Distrito Capital. Esto lo que va a plantear es una serie de herramientas para que puedan atender las necesidades de salud de todas estas personas, tanto trans como no binarias, en el marco de una atención de calidad en salud. Adicionalmente, dale, 2 por favor. Adicionalmente, vamos a ver que no solamente va a haber una orientación hacia el talento humano asistencial en salud, sino que también van a haber unas orientaciones generales, tanto para la Secretaría de Salud Distrital, las entidades administradoras de los planes de beneficios y las instituciones prestadoras de servicios de salud. Estos lineamientos van a decir que el goce del derecho a la salud va a suponer una convergencia entre 5 elementos principales. Entonces, el primero de ellos, dale 5 veces si quieres de una, va a ser la disponibilidad. En cuanto a la disponibilidad, lo que quieren decir es que todos los recursos deben de estar disponibles y una cantidad suficiente para que todas las personas puedan acceder a ellos. En cuanto a la accesibilidad lo que se refiere es que tiene que ser estos servicios accesibles tanto física como económicamente para todas las personas. La aceptabilidad debe ser que estos servicios se deben dar dentro de un marco ético. La calidad es que los servicios tienen que tener la máxima calidad para todas las personas, y lo de la adaptabilidad es que estos servicios tienen que estar listos para cambiar según el marco ético y legal que se presente. Ahora pasando al abordaje de género entre las barreras que existen en la atención en salud y en el contexto de la diversidad. Primero tenemos unos factores para considerar que van a ser, primeramente, la relación médico-paciente, que tenemos que tener en cuenta como pues, estudiantes de medicina general, que esa es una relación de poder. El acceso a los servicios de salud es fundamentado por esta relación, dando de primeras un rótulo que identifica a uno de los partícipes como paciente, es decir, un agente receptor pasivo del intercambio, llevando al otro a ser aquel que tiene el rol activo, es decir, el médico. Con el desarrollo progresivo, hablamos de los procesos para lograr cobertura para todos los habitantes de un país bajo seguridad social. ¿Qué significa eso? Los procesos por los cuales se logra la cobertura de todos los habitantes de un país bajo seguridad social. Este es el proceso, se debe hacer de forma gradual y conforme a los planes presupuestales. Sin embargo, esto no implica que se va a olvidar que se debe realizar prontamente y eficazmente. Esto significa entonces que el Congreso y el Gobierno están en su obligación de adoptar todas las medidas económicas, políticas y administrativas necesarias para alcanzar lo más pronto posible la cobertura de este servicio social para la población. Teniendo esto en cuenta, la Corte Constitucional determinó que lo mínimo que deben hacer las entidades encargadas del desarrollo de un derecho fundamental es contar con un programa o un plan dirigido a proteger este derecho. Se debe permitir espacios de participación ciudadana y una vez creado el plan, la entidad encargada debe realizar las acciones necesarias para mejorar el goce del ejercicio del derecho. Cuando hablamos del derecho de salud, hay 3 vías importantes fundamentadas por la Corte Constitucional. La primera siendo el estableciendo la conexidad con el derecho a la vida y la integridad personal y la dignidad humana. La segunda es la relación a la garantía del derecho a la salud para sujetos de especial protección constitucional. Y tercero, estableciendo que es un ámbito básico para la protección de una vida digna. Sujetos de especial protección y con necesidad específica en salud, tenemos que tener en cuenta las sentencias que había dicho Aleja, que son la T597 de 1993, T454 del 2008, T566 del 2010 y la T043 del 2015. La Corte Constitucional se ha pronunciado reiteradamente en que el concepto de la salud no se limita a patologías o padecimientos físicos. Eso también se debe extender a un plano mental. En resumidas cuentas, la idea de salud, que debería entonces influenciar la construcción de disposiciones y directivas de salud pública, que en efecto dominó, termina determinando las experiencias de salud en todas las personas de Colombia, no se enfoca únicamente en prevenir la enfermedad ni en que las personas se refieren a una EPS. La salud también se ve fundamentada en el buen trato a una persona, en permitir su entrada a un espacio clínico, llamarle por su nombre elegido y no aprovecharse de la posición médico-paciente. Y cuando hablamos de los sujetos de especial protección y con necesidades específicas en la salud, el Amicus Curiae por temblores de ONG en el 2018, las personas cis heterodisidentes tienen necesidades especiales de la
salud proveniendo de varios puntos. En primera instancia, el número de tránsitos medicalizados para lograr estados de bienestar y tranquilidad con sus cuerpos. Adicionalmente están las necesidades específicas en salud mental, por otra parte el ejercicio sexual, de trabajo sexual que requiere cuidados específicos de salud sexual y reproductiva. Cuando hablamos de ejes de barreras al acceso, empezamos entonces con los espacios inseguros. Con los espacios inseguros, el atender a espacios de acceso a la salud es una experiencia mediada por el contacto en un lugar donde van a haber normas culturales específicas presentes. Desde las ideologías del Estado, las instituciones, las definiciones hegemónicas del cuerpo, la ciencia, etcétera, estas normas van a configurar de tal manera de que sean espacios inseguros para aquellos que no entran dentro del dictamen de dictámenes binarios corporales de un Estado cis heterosexual. El informe Sin curas ni remedios demostró que en el 78% de la población entrevistada consideraron que las personas cis heteroincidentes encuentran dificultad en encontrar espacios seguros en el acceso a la salud, bajo acciones como juicio sobre su sexualidad, negación de la atención por identidad de género o transfobia, y la negación de nombres y pronombres identitarios, perfilamiento, desinformación y objetificación o fetichización de los cuerpos trans. Cuando hablamos del acceso a la salud, el hecho de estar ligado a una EPS no asegura acceso. Existe una aparente contradicción en las dinámicas en torno al derecho y el goce de la salud en Colombia para las personas que viven en la sexualidad y género fuera de la heterosis-norma. Sabemos que tener una cita médica pues no es igual a acceder a la salud, pues para haber garantizado este derecho fundamental en la salud, las personas debemos poder acceder, entre comillas, a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de la salud, sin ser discriminadas. Sin embargo, la afiliación a un sistema de salud es uno de los primeros requisitos para poder acceder al servicio de salud en Colombia y ver garantizado el derecho. Dentro de la población entrevistada, en este mismo informe, 86% está en afiliación a una EPS, retomando entonces el principio que el acceso igualitario a la salud va mucho más allá de estar afiliado a una EPS. Se ha demostrado una y otra vez que personas no cis heteronormativas no logran ser atendidas en centros hospitalarios, aun cuando se encuentran en precarias condiciones de salud. Las imposibilidades de elegir de manera informada a un profesional médico es un obstáculo para el acceso igualitario a la salud, en la medida que el médico asignado por la EPS pueda no estar en disposición o no tener la experiencia y conocimientos para poder atender las necesidades de una persona disidente de la heteronormativa. Cuando hablamos de la patologización, esto está fuertemente ligado al proceso de discriminación, dado que se siguen patologizando las identidades bisexuales no hegemónicas. Esto hace que los espacios de salud sean ambientes incómodos que se buscan evitar. En algunas ocasiones, esto conduce a una negligencia al no atender al tiempo dolencias o malestares por evitar ponerse de nuevo en lugares que se perciben como inseguros, ya sean por experiencias anteriores o referidas por amigos y conocidos. Sin embargo, hay experiencias positivas y cómo se pueden construir. Lo primero es una formación en materia de géneros y sexualidades no normativas y el acceso a salud en Colombia. En principio, es muy importante señalar que los esfuerzos en los espacios de formación en salud no han sido suficientes para que en general haya una percepción de buen trato y atención a las necesidades por parte de los profesionales médicos hacia las personas cis heteroincidentes, tal y como hemos mostrado en esta presentación y tanto en el informe de temblores. En esta medida, debería haber entonces una formación específica y obligatoria para las personas que trabajen en el sistema de salud, construida con la participación de organizaciones de personas cis heteroincidentes, que provea a los profesionales en salud con los insumos y herramientas suficientes para tratar con respeto y sin discriminación a las personas, independientemente de su forma de vivir, género y sexualidad. Al respecto de eso, se dice que los cambios en el sector de salud tienen que hacerse, son chiquitos para poder tener un impacto enorme en la salud y en el acceso a la salud. También, o sea, estos cambios son tan chiquitos como solamente preguntar y saber cómo preguntar lo que la pregunta, no es algo como tan grande. Ante la dificultad que implica no saber si un paciente está registrado en el sistema con su nombre identitario, con un número con el que ya no se identifica, se sugiere llamar algo por los apellidos. Si la persona que acude al consultorio es trans y no ha cambiado su nombre, su cédula, este acto puede evitar situaciones sumamente incómodas para el paciente y permite comenzar la interacción entre doctor y paciente sin tensiones. El personal médico tiene que ver que solamente es cambiar una letra, que solamente es poder, es decir, ¿cómo quieres que te llame? ¿Tú cómo quieres que yo te diga a ti? No quiero que me digas Camila, perfecto. O sea, es tener en cuenta lo que nos dice directamente el paciente. Ahora, si ese cambio no se hace, toca explicarle también, si tú no has hecho el cambio legal por todos sus documentos, pues nos toca ponerte el nombre que se te fue asignado. Pero desde el celador hasta el gerente de la clínica, hay que tener en cuenta que esa persona es no sé, Camila, para nosotros y también para los empleados del centro hospitalario. Cuando hablamos de la información y del derecho a la salud, en lo relacionado con la importancia del tipo de información que se va a intercambiar dentro del consultorio, hay una positividad que es que la Secretaría Distrital de Salud está ofreciendo unos cursos, pues a menudo sucede que las personas trans
lesbianas, gay, bisexuales que asisten a consultas médicas no reciben información que necesitan porque pues no se les hacen las preguntas correctas de la manera más adecuada. La calidad de esta información que se recibe está directamente relacionada con la calidad del servicio de la salud y se asume que cada paciente que entra al consultorio es cis heterosexual de todos los pacientes, por lo tanto no se hacen las preguntas adecuadas o se trunca la entrega de la información y pues por lo tanto no es posible prestar un buen servicio. El paciente no tendrá la información necesaria para cuidar su salud y el profesional tendrá la información suficiente para hacer un diagnóstico u ofrecer un tratamiento adecuado. En la calidad de la información está una parte importante que es un trato cuidadoso de una atención exitosa y en últimas el acceso efectivo al derecho a la salud. Si bien estos cursos son muy relevantes y tienen contenidos que pueden hacer la diferencia en el consultorio, perdón, se toman únicamente de manera voluntaria. Entonces, por lo tanto, hacen falta mayores esfuerzos para hacer que las formaciones de este tipo sean obligatorias y que sean fundamentados de manera correcta. No conocemos el proceso, pues mediante estos cursos han sido construidos, pero se puede reconocer que se mantiene en términos del lenguaje médico, que pueden discrepar de la realidad de las identidades de las personas trans y generar incomodidades, pero para evitar este tipo de problemas es fundamental actualizar las formaciones y en esta actualización pues tenemos que tener presentes las organizaciones de personas trans, lesbianas, gays y bisexuales. En cuanto a la atención primaria de todas esas personas cis heterodisidentes, como estaba diciendo Majo, al ingreso y a la admisión, todo el talento humano tiene que estar capacitado en el reconocimiento, la identidad, el respeto y la consideración de todas estas personas. Se dice que la primera línea normalmente va a ser el portero o la persona encargada de cómo dejar pasar a la gente a lo que sería la institución prestadora de servicios, y desde ese momento, en la primera línea, todos tienen que hacer reconocimiento de la identidad de género de la persona y respetar la misma. Adicionalmente, se dice que la segunda línea, que a veces puede ser primera línea en el caso de los guardias de seguridad, al igual que todo lo que sería el personal administrativo, tiene que respetar esa identidad de género y estar preparado para situaciones así. En cuanto a la atención en consulta, se dice que lo que se tiene que preguntar es el sexo de nacimiento, la identidad de género, los pronombres que prefiere la persona y el nombre identitario de la misma. Se dice que es mejor preguntar el sexo de nacimiento y la identidad de género en preguntas diferentes. También se debe respetar la identidad de género y usar la terminología que la persona prefiere. Se debe hacer una valoración completa que incluya preguntas tanto como de su identidad de género, su expresión de género y una salud integral desde el respeto. Y adicionalmente, al momento de realizar el examen físico, se le tiene que explicar todo el procedimiento y, mucho más importante, por qué se le va a realizar dicho procedimiento. En cuanto a las intervenciones, se dice que hay una serie de intervenciones especiales que se va a presentar frente a esa comunidad cis heterodisidente, las cuales van a ser especiales según el riesgo de cada uno de estos. Va a ir desde la dieta y los estilos de vida, la salud sexual y reproductiva, la fertilidad, el riesgo de cáncer, la salud mental y pruebas de consejería y tratamiento tanto de infecciones de transmisión sexual como de VIH. Entonces, en cuanto a la salud sexual y reproductiva, dale una, es muy importante explicarle a las personas trans, tanto las mujeres trans como los hombres trans, las pruebas de tamizaje para posibles enfermedades que se pueden presentar al ellos permanecer con sus gónadas o genitales externos, pues de base. En el caso de las mujeres trans, súper importante es explicarle el riesgo que tienen frente a la próstata para poder que ellas entiendan que deben realizarse esos exámenes por el riesgo que tienen de aún tener como testículos, próstata, etc. De la misma manera, a los hombres trans se le deben dar recomendaciones de evaluaciones ginecológicas según la indicación y la frecuencia que nosotros veamos contemplada en las rutas integrales de atención en salud. En cuanto a la salud mental, dale. En la salud mental, lo que tenemos que tener súper en cuenta es que la mirada de todas estas identidades cis heterodisidentes se debe hacer desde una mirada de los derechos humanos, más no desde una mirada patológica desde la psiquiatría. ¿Para qué está la psiquiatría? En estos casos, la psiquiatría debe ser una red de apoyo en el caso de que el individuo presente una situación específica que así lo requiera, de los cuales vamos a hablar posteriormente, o que la misma persona nos solicite un acompañamiento de psiquiatría.
súper importante en la consulta de psiquiatría, esta va a ser un escenario de acompañamiento. En ningún momento la relación médico-paciente en este caso debe ser de autoridad, sino de un acompañamiento en su proceso. Que hay que tener en cuenta en cuanto a las patologías es que esta población en especial va a presentar un mayor riesgo de algunas patologías psiquiátricas debido a sus niveles crónicos y altos de lo que sería el estrés, en donde va a aumentar la prevalencia de enfermedades como la depresión, la ansiedad e incluso las tendencias y las conductas suicidas. Y ya con esto damos fin a la charla, con las conclusiones que tenemos, pues a medida de toda la presentación, queremos decirle que a pesar de ser sujetos de especial protección constitucional y con necesidades especiales, las personas con géneros y sexualidades disidentes siguen enfrentando barreras y discriminación y violencia en el acceso a este derecho fundamental. Podemos afirmar entonces que la necesidad de reformas en el sistema de salud para garantizar acceso y goce pleno de este derecho y en ese sentido, las personas trans, lesbianas, gays y bisexuales no gozan de un derecho fundamental a la salud. ¿En qué nos afecta esto a nosotros como estudiantes de pregrado? Que la recomendación a las universidades e instituciones de formación a profesionales de la salud es revisar y actualizar sus planes de estudios con la finalidad de transversalizar el enfoque de género y sexualidad y, como parte de ello, las necesidades en materia de salud de las personas con experiencias de vida no hegemónicas en relación con el género y la sexualidad. Listo, muchísimas gracias. Y en este momento quisiéramos invitar al doctor Juan Diego Barrera a dar cualquier comentario o retroalimentación sobre la charla. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Y también No, si tienen cualquier sí, pregunta, por favor, mándenla al chat para el doctor Juan Diego Barrera. ok. Bueno, voy a intentar identificar dónde está el chat. Que no se me note la edad. Buenas noches para todos y todas y todes, ya que estamos hablando de género. No, me encantó la revisión, me parece juiciosísima. Yo siempre entro a eventos de que tienen que ver con género en congresos nacionales e internacionales y creo que la primera vez que escucho una revisión histórica tan completa, quedé asombrado. Muy buen trabajo, muchas gracias a las doctoras Alejandra y María José. Yo creo que tal vez el mensaje más importante acá es que todes quedemos, miren qué difícil que es empezar a cambiar el lenguaje y hacerlo inclusivo. Que todos tengamos en mente que la palabra enfermedad, cuando estamos hablando de géneros diferentes al género, a lo binario, que ha sido lo tradicionalmente considerado, la palabra enfermedad sobra. Definitivamente es la fobia lo que termina siendo la enfermedad y es lo que nosotros como médicos debemos combatir. La verdad no encontré las preguntas, están en el chat, me imagino. Ok, ya, En este momento todavía no han mandado preguntas, pero pues no hay podemos... ninguna. Sí. Bueno, yo estoy Eh, atento. Si sale alguna, ya lo encontré. Ya si sale alguna, aquí lo tengo. No sé si ustedes quieran que me extiendan algún tema. La verdad me pareció muy completo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Dani Vélez tiene una pregunta. Ahí nos mandó por mensaje que estaba alzando la mano, pero creo que no llegó. Dani, dale. Hola, buenas noches. Pues es como una pregunta un poco pues, para el doctor. Yo ahorita estoy rotando por la unidad de infanto juvenil de la Montserrat y he notado un montón que hay un montón de pacientes, como, no sé cómo nombrarlo, pero como que en ocasiones en algunas hospitalizaciones se identifican con un género, en otras hospitalizaciones con otro, en clínica día con otro, inclusive puede variar en la misma hospitalización. Y también he notado que el objeto sexual puede cambiar durante las hospitalizaciones. Entonces, no sé, mi pregunta va como enfocada también un poco a una charla que tuvimos la semana pasada o antepasada, que fue como el síndrome del adolescente normal, y hasta qué punto esto de pronto en el adolescente puede considerarse como normal, parte de sus procesos, no sé, como de identificación y de organización de la personalidad, y hasta o en qué momento nosotros debemos estar pensando más bien en empezar a abordar este paciente, digamos, como con lo que hemos hablado durante esta charla, ya considerarlo como algo más de género y no solo como transitorio. Ok, muchas gracias. Bueno, vale. Finalmente siempre se debe abordar como tema de género. Aquí nadie se escapa. Todos estamos en alguna parte de la escala. ¿Sí?
Entonces, pensar en términos de género nunca va a sobrar. La recomendación es que a estas personas se les trate como ellos consideren o necesiten en un momento dado. ¿Sí? No importa si la semana pasada era él, no importa si esta semana es ella, si esta semana es ella, se le trata como ella. Es uno el que tiene que estar muy rápido a cambiar con ellos y finalmente el paciente es el que va dando la pauta. La paciente son los que van dando la pauta. Es normal en la adolescencia que haya una exploración de la sexualidad y a algunas personas les cuesta más trabajo lograr algún grado de identificación que a otras. Y probablemente tú me estás hablando de personas que están un poco más, que van a explorar un poco más antes de poder tomar una decisión de vida. Sí, de alguna manera es una decisión, de alguna manera mm, es algo que no, a lo que tampoco se le puede escapar. Quién va a ser, no es un fenómeno de moda. Eh, y, y creo que lo importante acá es que siempre tengamos como la mente abierta a que tenemos al frente una persona que en algún momento dado puede estar repensando y pensando su sexualidad, sintiendo de manera diferente e inclusive a cualquier edad de la vida. Sí, yo conozco personas que se reconocen claramente homosexuales desde los 6 años de edad, así como conozco gente que toda la vida vivió una vida heterosexual y de un momento a otro y al quedar vivos van y dicen tal vez esto no era lo mío y deciden tener un cambio de vida importante en ese sentido y se le debe respetar. Pues en realidad yo creo que estamos hablando de pensar siempre en términos de normalidad. Cualquier cambio a la larga es normal, un poco normal, a no ser que esté dado en un contexto muy complejo, pero en términos generales uno debería empezar a ver todos los temas de género con mayor normalidad y sin el estigma que se ha venido dando desde hace muchos años. Creo que la medicina está en deuda con la población LGBTI. No sé si contesté toda tu pregunta. Si quieres, me preguntas más. Sí, pero también, o sea, sí la responde, pero entonces, digamos, me surge la duda con respecto, por ejemplo, a los pacientes que están hospitalizados, no sé, por ejemplo, por una manía o por algo así como donde de pronto yo podría pensar que estas conductas, em, es que estoy pensando muy específica en una paciente, como estas conductas como, no sé, de como hiperactividad sexual, no, es que no sé cómo denominarlo, podrían ser parte de, de sus síntomas maníacos y no, porque nunca se ha expresado, digamos, esa parte de ella, digamos, cuando no está sintomática. Bueno, supongamos que hablemos de un caso complejo, como ese que me estás diciendo, una paciente en una manía. Y esta persona tiene el pensamiento absolutamente acelerado y tiene cambios súbitos del estado de ánimo y probablemente puede estar tanto muy alegre a pesar de que de fondo está muy triste y en momentos puede inclusive llegar a ser hostil. Yo me pongo a pensar acá, digamos que se llama Marta. Digamos que Marta en medio de su manía y está recogiendo flores y al día siguiente está jugando fútbol y dice, ya no soy Marta, yo soy Jorge. ¿Qué necesidad tengo yo de llevarle la contraria y decirle, no, tú eres Marta, siempre has sido Marta, siempre te has comportado como Marta, tu familia te dice Marta, tienes que ser Marta? Pues, ¿en serio? Si quiere que le diga a Jorge cuál es el problema de que le diga a Jorge hoy, en realidad en un paciente en manía inclusive y con la probabilidad de que se ponga hostil, pues llevarle la contraria es invitarlo a que de pronto me rompa una silla en la cabeza. Entonces, pues se le dice como que se necesite que se le diga esta semana. Yo desconozco qué conducta estarán tomando los psiquiatras de la Monserrate en ese caso, pero la verdad es lo que yo haría. Y creo que es lo que es recomendado hacer. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Pero no, ven, es muy interesante. ¿Cómo lo están manejando allá? Compártenos esa experiencia. No, en realidad sí es como lo que usted menciona, o sea, a medida de como ellos nos van contando,
lo vamos como denominando de cierta forma o de otra. Ni siquiera a veces lo preguntamos, sino que ponemos atención, por ejemplo, a los pronombres que usan para ellos mismos referirse a lo que sienten y ya es como en el servicio Ujú. decimos, bueno, Pepito de la cama tal, ahora los pronombres son estos, no sé qué, y en realidad se mantiene muy bien todo ese tema, incluso con el servicio de enfermería, digamos que es algo que sí está como Súper. muy bien organizado, me parecía a mí. Sí, súper. Mira que no es difícil, sí. No, 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 no es particularmente difícil uno estar atento y escuchar al paciente y llamarlo como él necesite, ella necesite que uno lo llame. Ok, muchas gracias. Nicolás, te veo levantando la mano también. Buenas noches, doctor. Primero, Buenas felicitaciones a las noches. expositoras. Fue una revisión muy interesante y muy completa, la verdad. Ujú. Hay algo que Daniela en el caso que ella responde, que me recuerda a un caso que también conocí, pero fue en el contexto ambulatorio. Fue una paciente que tenía un cuadro de una forma de depresión refractaria que la llevó a tener múltiples episodios de hiperactividad sexual que al mismo tiempo la llevaron a cuestionarse mucho en su sexualidad y sobre quién era realmente. Ujú. Pero eso me lleva, pues el manejo que pues estaba recibiendo por parte de psiquiatría era pues a invitarla y pues al mismo tiempo en tratarla en la forma como debía, como en lo que usted está básicamente proponiendo, doctor. Sin embargo, en el caso de ella hubo un pequeño inconveniente y fue que en una de sus, bueno, en la forma como se decía que viviera su sexualidad y se conociera a sí misma, llegó a presentar un caso de, de abuso sexual por uno de sus compañeros, que eso la llevó a lo que fue después como una serie de, tanto una dualidad como incluso a tener ya alteraciones del sueño, pues reviviendo el hecho y reviviendo en personas conocidas el mismo hecho en varias ocasiones. En sus sueños describía que personas cercanas, amigos, Ujú. familiares o incluso personas del trabajo aparecían en el sueño y pues le hacían el hecho que pues le repetían el suceso traumático que ella vivió. Mi pregunta es, cuando se presentan estos casos donde uno invita a la persona y pues trata a la persona en la forma como ella lo necesita y lo requiere en este momento, ¿hasta qué punto yo puedo ser permisivo o pues en caso de que pues lleguen a presentarse este tipo de sucesos en el proceso en la que la persona descubre su sexualidad, en qué forma uno puede realmente como actuar en contingencia para evitar no sé cómo decirlo, más que la dualidad, sino que la persona pueda volver al proceso de conocerse a sí misma y no quedar en el trauma por la exploración que ha intentado lograr. Ya. Bueno, ahí yo te digo que es muy complejo lo que me estás contando porque ya sucedió, fue un abuso sexual y ya ahí se nos complicó otra vez las cosas. Definitivamente los pacientes no están descritos en los libros. Ah, regla número uno nunca le dice al paciente qué hacer, nunca. Si el paciente siente que necesita explorar su sexualidad, que la explore. Yo no puedo desde mis propios ideales de vida o desde mi religión o desde mis creencias, desde mi crianza familiar, decirle a alguien cómo debe llevar su vida íntima. Y si la paciente necesitaba explorar en algún momento dado una sexualidad diferente a la que siempre había tenido, pues se le respeta. Ya el tema de la violación es un cuento totalmente aparte y ya hay que tratarlo con, pues ya necesita una terapia prolongada y necesita mucho apoyo y dependiendo de los síntomas, cambios en la medicación. Ya es un caso como muy específico, pero en cuanto a lo que es su exploración sexual, uno ahí no tiene nada que opinar, nada, nada. Pues respetar, básicamente. No sé si te contestó bien, Nicolás, tu pregunta. Sí, doctor, pero eso también lo lleva a uno a pensar. Y claramente uno simplemente deja que la persona explore, pero ¿hasta qué punto permito que esa exploración no llegue a ser, o pues no llegue a generar un riesgo a la persona si tiene una conducta
que pueda ser autolesiva o heterolesiva en otras personas, o simplemente es guiar o ni siquiera guiar, permitir que la persona lo explore hasta que la persona decida. Uno cumple con hablar con los pacientes acerca de usar métodos de seguridad. Es algo que hace parte de la salud sexual de cualquier persona. Métodos de planificación, métodos de barrera para evitar una infección de transmisión sexual. Es la misma educación sexual que se le daría a cualquier otro paciente. Inclusive, y así el paciente sea menor de edad, uno no le puede decir que no lo haga. Sí, uno cumple con decirle, mire, pues, elija bien con quién va a estar. Si en algún momento se siente en riesgo o algo, pues, o algo ha ocurrido, busque a la autoridad competente. Pero más allá de eso, uno no puede llegar. Pues uno no puede llegar, uno no se puede ir con el paciente y metérsele en la intimidad de la cama. ¿Sí? Finalmente, yo les cuento una experiencia como psiquiatra. La gente va a hacer lo que quiere, ¿sí? Independiente de lo que uno diga. Uno cumple con decirle, mire, existen estos riesgos, cuidado, pero la persona tiene que elegir y tiene que vivir sus cosas, ¿sí? Nosotros no podemos decirle a las personas cómo vivir. ¿Qué piensas? La verdad es un punto muy interesante de escuchar. Muchas gracias, doctor. Bueno, ok. Bueno, por aquí hay una pregunta, dice, en el caso que mencionaste cuando se empieza a diferenciar en un desorden de identidad disociativa, la disociación se considera un cuadro psicótico. Por eso uno no hace intervenciones agudas, uno hace acompañamientos de los pacientes a lo largo del tiempo. Y es precisamente para blindar de casos en los cuales una persona está psicótica. Si la persona está psicótica, pues uno le da el trato que ella está pidiendo que se le dé en el momento, si estamos hablando de cosas de género, pero también una vez tenga el tratamiento adecuado con antipsicóticos, si es el caso, la persona va a salir de su disociación y va a tomar de nuevo el rumbo de su vida idealmente. Hay pacientes psicóticos también que tienen diversidad de género. Hay pacientes psicóticos trans y ellos están en un problema bien especial porque las guías de manejo básicamente dicen que a los pacientes psicóticos no se les autoriza procedimientos médicos para cambio de sexo. Están por fuera. Básicamente porque tienen la mente tan desordenada que los riesgos son mayores. Ahí es donde empezamos a pensar en la relación riesgo-beneficio de un procedimiento. Una persona psicótica quedó por fuera de las guías de poder acceder a un cambio de sexo. Creo que el mensaje es de Paula. ¿Te queda claro, Paula, lo que te estoy explicando? Sí, doctor, muchas gracias. Ok, vale, sí. ¿Alguien tiene más preguntas? Bueno, doctor, parecería que ya no hay más preguntas por el momento, pero las Ok, preguntas fueron excelentes y muchísimas gracias por su acompañamiento y por sus respuestas, doctor. no, gracias a ustedes. En serio, qué buena presentación. Muchas Muchísimas, gracias. no, muchísimas gracias a usted, doctor, y muchísimas gracias a todos los que asistieron. Porfa, los que son miembros activos, no se les olvide llenar el link de asistencia con la palabra clave siendo cisgénero. Y nada, muchachos, que tengan muy buenas noches y muchísimas gracias. Hasta luego, que estén bien. Gracias. Muchas gracias.